dándole gracias al Señor por su bondad, por su misericordia, y que año tras año pareciera que solo en esta fecha, pareciera que se habla de la pasión del Señor, de la resurrección, pero eso no es así, no está bien, porque todos los días es nuestra gratitud al Señor por su vida, por su ministerio, por su obra y porque resucitó. En esta oportunidad queremos estar meditando en las Escrituras y ver este tema de la pasión, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y para ello quiero invitarle por favor a que abra su Biblia. Fíjese que hoy va a ser la primera vez que le voy a poner los textos aquí en pantalla, porque siempre decimos, búsquelo en su Biblia, aquí no lo va a ver, pero hoy sí se lo voy a poner. Bueno, dice en Isaías capítulo 53, a mí me encanta llamar este libro de Isaías como el Evangelio del Antiguo Testamento, por todos los pasajes que hablan de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, subirá, Isaías 53, vamos a leer desde el versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella te conocemos a ti, porque ellas son las que dan testimonio de ti. Gracias, Señor, por tu obra. Señor, ayúdanos a recibirla en el corazón, a entenderla, Señor, y tener gratitud por tu obra perfecta, en el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús. Hablando de lo que Dios permite en nuestras vidas, nos da la oportunidad de poder conocer, recibir y poder discernir aquello que ha sido su obra perfecta. Isaías escribió este libro
aproximadamente allá por los años 750 antes de Cristo. ¿Se puede usted imaginar que 750 años desde hoy, 750 años más adelante, nos estén diciendo, va a suceder algo, va a pasar esto? ¿Qué es lo que normalmente haríamos nosotros? Decir, no creo que va a pasar algo, que Dios, que es más difícil creer cuando las cosas no han sucedido, a que ya la historia diga, sí sucedió, pasó esto y sucedió aquí, las personas vieron y oyeron y nosotros hoy en día todavía dudamos de la obra que nuestro Señor ha hecho. Y la humanidad en general se ha volcado en contra de Dios, dudando de lo que Dios hizo. El profeta Isaías es mencionado más de 21 veces en el Nuevo Testamento, pasajes de los que él escribió que son referidos en el Nuevo Testamento. Y para quienes lo vieron, fíjese, hemos hecho una comparación de 750 años antes y 750 años no digamos 750, sino 2025 años después sucedieron estas cosas. Usted y yo estamos en uno de los extremos. No estamos en el de antes, sino en el de después. Ahora, la pregunta es, ¿y para quienes lo vieron? Que estuvieron allí y vieron a Jesús, vieron los milagros, comieron quizás como parte de los 5,000 y vieron a Lázaro y la mujer del flujo y estuvieron ahí viendo. Los discípulos, los 12 anduvieron con él allí y a ellos les enseñaba directamente. Usted podría pensar, yo hubiera querido ser de esos que estuvieron con él y que lo tocaron y lo vieron. E incluso hoy en día allá en Israel dicen, aquí es el sepulcro y aquí es donde fue bautizado, y las personas llegan a tocar las cosas y se hacen cosas como si eso pudiera ser algo. Ahora vamos a ver qué dicen las Escrituras de aquellos que anduvieron con él y qué testimonio dieron de haber visto, de haber andado, de haber tocado las cosas que estaban ahí con él. Veamos lo que sucedió. Vamos a partir desde el momento en el que el Señor, en el libro de Lucas 22:44, nos narra que Él ha llegado con sus discípulos, les dice a un par de ellos, aquí quédense, oren conmigo, y Él se va más adelante a orar. Y dice que estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahora, muchos nos preguntamos, ¿qué ocasionaba esa angustia? ¿Qué ocasionaba esa gran presión en su interior, de tal manera que su sudor fuera una mezcla del sudor con la sangre? Y fíjese que la agonía del Señor no era tanto por el maltrato en sí, por lo que sufrió. Una de las críticas que le hacen a Mel Gibson por la película que hizo de la Pasión de Jesús es de cómo ver todo el maltrato que en la película se cree que fue así, y cómo las personas lloran de ver el sufrimiento de Él. Pero la Escritura nos llama a poder ver la agonía del Hijo, no por el maltrato, fíjese. Mire por favor conmigo en el libro de 2 de Corintios, la carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5 y versículo 21. Mire lo que dice.
Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo. No dice que cometió pecado, sino que lo hizo pecado a él. La persona de Jesús fue convertida en pecado, él, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, nuestro Señor estaba en ese momento preparándose allá en Getsemaní, preparándose para el paso de la coronación, de la cúspide de la obra que Dios había planeado, Dios el Padre había planeado para él. Entonces, todo eso ya sabía que iba a pasar el Señor Jesús. Él ya sabía todo lo que venía. Pero al convertirse él en pecado, nos lleva a otra realidad, que vemos en Isaías capítulo 59. Le ruego que lo busque, por favor. Busque su Biblia, Isaías 59, y se va a dar cuenta por qué el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, estaba en agonía. Dice Isaías 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, dice, y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El Hijo lo que estaba viendo es, al convertirse en pecado, no más comunión con el Padre. Separación. Y esa agonía era la que el Hijo decía, Padre, no voy a tener acceso a ti, a tu presencia, porque yo me voy a convertir en pecado. Y el Padre cierra esa comunión con el Hijo por convertirse en pecado. Y esa agonía era el dolor del Hijo de convertirse en algo en donde el Padre no lo podía ni ver. Yo pregunto ahora, ¿nos duele a nosotros cuando ofendemos a nuestro Dios? ¿Nos duele cada vez que hemos pecado y hacemos algo en donde venimos a pedirle perdón? Padre, perdóname porque hice esto, lo hice, Señor, Padre, perdóname. Nosotros cometemos el pecado. Ya, Señor, en el nombre de Jesús, tu sangre me libre, ya tú. Como que de levantar una basurita del suelo, o sea, algo bien superfluo, bien sin importancia. Ofendemos a Dios, ofendemos al Señor, hay separación, no hay comunión y no nos importa. Pero aquí vemos al Hijo. Era tanto el dolor por su comunión con el Padre, por ser Él y el Padre uno, y que el Padre escuchaba todo lo que el Hijo le pedía, le decía, y haber cortado eso le dolió al Hijo. Nuestro Señor Jesucristo, es cierto, tuvo un maltrato y no lo vamos a menospreciar. No vamos a decir es de menos, no. Por aquí hay un listado, fíjese, de cosas, y usted podría agregar algunas otras también. Pero en el maltrato que nuestro Señor sufrió, estuvo expuesto al sol por largas horas. Se estima un aproximado de estar en la cruz durante 6 horas aproximadamente. Además, cargó una cruz que pesaba aproximadamente 300 libras. Los datos que le estoy agregando, que no están en la Biblia, son estimaciones, son suposiciones, son cálculos que han hecho. Además, nuestro Señor soportó unos clavos estando allí en la cruz. Además, la lanza en su costado. Una de las teorías absurdas que han mencionado en cuanto a que el Señor Jesús no murió, dicen algunos,
pero hay cosas que no han tomado en cuenta. Y es que los soldados romanos, si bien es cierto, no eran médicos, pero eran expertos en matar. Sabían cómo matar. Sabían cómo hacer daño si querían también, sin matar, fíjese. Es que eran expertos. Y entonces una de las cosas que hicieron con los otros ladrones fue que les quebraron sus huesos para que todo su peso cayera en ellos, los otros ladrones, y ellos se asfixiaran si estuvieran vivos. Pero cuando llegaron al Señor, vieron que ya estaba muerto. Y entonces el soldado romano lo que dijo es, no vaya a ser, y ¡pah!, le clavó la lanza y vio que no se movió. Algo más, dice que en esta pasión, dice que le ponían al Señor un manto en la cara y lo golpeaban los romanos, los soldados. Lo golpeaban y luego le decían, vaya Jesús, profetiza, ¿quién de nosotros te pegó? Se la volvían a poner, el Señor nunca dijo nada, se la volvían a poner y volvían a golpear su rostro. Otro dato de esto es el hecho de haber caminado aproximadamente 800 metros. Yo sé que le ayudaron, yo sé que ahí hubo alguien que lo obligaron a cargar la cruz, pero el mayor tramo lo recorrió él. Y como si esto fuera poco, lo latigaron antes de la crucifixión. Mire, ese es el látigo, uno de los látigos romanos, que ese látigo se llamaba flagrum, en latín flagrum se llamaba, que de ahí se origina la palabra flagelar. Y este flagrum tenía unas bolitas en todo el trayecto de la cuerda, y al final terminaba en unos huesos, le ponían huesos. Quiere decir que la espalda del Señor ha de haber terminado deshecha, muy maltratada. Y no vamos a menospreciarlo. Sin embargo, el Señor le dice a sus discípulos, ¿ustedes creen que si yo no le pido al Padre que me venga a rescatar, no necesitaba que llegara nadie, él solito lo podía hacer? Pero mire lo que dice en Mateo 26, 53. Mire lo que dice, por favor. Dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Si uno solo hubiera hecho papilla a los soldados romanos, un solo ángel. Ahora bien, ¿sabe qué cantidad de ángeles tendrían que haber sido de esto que menciona el Señor? Mire, una legión estaba compuesta por 6,000 soldados. Y si hablamos de más de 12 legiones, ¿a cuánto estamos llegando? 6,000 por 12, 72,000. Más de 72,000 ángeles podían haber llegado y evitar todo el maltrato. Y entonces él pregunta, ¿tú crees que no puedo yo pedirle al Padre? Todo lo que el Hijo le pide, el Padre se lo daba. Entonces el problema no era que el Señor hubiera querido librarse del castigo. Él soportó todo esto. Vea las razones. ¿Por qué nuestro Señor soportó todo esto? Por favor, vea su Biblia. El Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 4. Dice, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ay, nuestro Señor Jesús le estaba diciendo, Padre, consumado es, ya está. Lo que tú me encargaste
Esto me encanta, fíjese. El hecho de haber llegado hasta ese punto era como estarle diciendo al Padre: Padre, este es tu plan, que yo padeciera todo esto, que llegara a la cruz, que fuera maltratado, para que los de la iglesia no sufran estas consecuencias. Yo voy a soportar todo para que ellos no lo sufran. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo no evitó todo esto? Porque en eso fue glorificado el Padre, en la obediencia que el Hijo tuvo para con el Padre. En eso fue glorificado nuestro Dios. Y además, por amor a usted y a mí. Como dice uno de los versículos más famosos de las Escrituras: porque de tal manera, fue tanta la magnitud, fue tanto lo que comprende, nos amó, que padeció todo esto hasta el grado de separarse del Padre por amor a nosotros. Al Señor Jesús lo sometieron a un juicio injusto, porque empezaron a buscar testigos falsos, diciendo cosas que Él no había dicho ni hecho para culparlo. Pero quiero que vea conmigo cuál fue la sentencia, aquello que dictó el arresto de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Juan capítulo 18. En Juan capítulo 18, versículo del 1 al 11, describe cómo Judas había llegado a negociar con los romanos para entregarlo. Y cuando ellos ven la situación, se dan cuenta. Nosotros vemos hoy en día, que con un beso entregaron al Señor. Y el Señor ya sabía. El Señor ya sabía que iba a suceder todo eso, porque cuando estaban reunidos le dice: ve a hacer lo que tienes que hacer. Ve a negociar, ve a trama todo. Sí, yo sé, ya es tiempo, hazlo. Y él había hablado, negociado con los romanos. Judas, a quien él le diera el beso, era Jesús. Los romanos no sabían quién era. Entonces, nosotros vemos cómo con esa señal es entregado. Pero veamos lo que dice Mateo 26, versículo 64 al 66. La causa por la cual lo condenaron al Señor. Dice: Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis, ponga atención a eso, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Imagínense, es reo de muerte solo por haber dicho: van a ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Ya, eso fue todo. Esa fue la gran falta que los religiosos judíos vieron como grave. A los romanos a ellos no les importaba nada. El problema de ustedes, le dice al sacerdote: eso es cosa de su religión, para nosotros él no es culpable. Pero sabemos que la democracia se impuso. La democracia se impuso porque el pueblo fue el que decidió que liberaran a Barrabás.
Y ahí fue donde llegaron a decir, mire, pidan a Barrabás, que liberen a Barrabás, pidan a Barrabás. Y como el pueblo dijo, la mayoría, todo el pueblo, no la mayoría, todo el pueblo dijo, liberen a Barrabás. Ahí no habían seguidores, no habían discípulos que dijeran, liberen a Jesús, ni uno. La democracia ganó. Y ahora viene una ofensa mayor en cuanto a lo que vive nuestro Señor Jesucristo. Y mire lo que dice en Mateo 26, versículos 67 y 68. Y también vamos a leer Juan 19, versículos 2 y 3. Dice, Mateo 26, 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. 68. Diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Ya no es un daño corporal al que le queremos hacer énfasis, sino que lo escupieron. Juan 19:2 dice, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Lo escupen y además se burlan poniéndole un manto sucio, polvoriento, en donde le hacen la burla de que es el rey de los judíos. Aquí estamos viendo ya, era como quererle despertar el ego. Y a ver qué dices, pues. Ya te maltratamos, ya te golpeamos, ya te hicimos daño en el cuerpo, pero ahora el ego, ¿qué dice el ego de Jesús? Y él sigue enmudecido, como oveja. Maltrato, burla, menosprecio, desprecio, y aún así nuestro Señor se mantiene. Veamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vemos la muerte, quiero que veamos que la muerte del Señor Jesús también se le conoce como el sacrificio expiatorio. Y cuando hablamos de expiatorio, nos referimos a sufrir las consecuencias por la culpa de otros. En el Antiguo Testamento se hacían sacrificios de animales en donde los criaban para el sacrificio y a los animales más perfectos agarraban. Pero al animal no le andaban preguntando, ¿quiere ser sacrificado? Ya se sabía que al criarlos y al mantenerlos muy bonitos, iba a ser el animal del sacrificio. Pero cuando nosotros vemos al Cordero de Dios, vemos la perfección en el sentido de decir, yo me voy a ofrecer en sacrificio. El sacrificio perfecto que era anunciado cientos de años atrás. Ese sacrificio que todos apuntaban al Calvario, en donde nuestro Señor Jesucristo es llevado al Gólgota. La palabra Gólgota es en arameo, y este sacrificio en el Gólgota era una humillación. El hecho de haberlo puesto en un lugar así era para que todas las personas vieran desde los alrededores y de lejos vieran al falso, al que llamaban el Hijo de Dios. Vean, terminado, perdido. Llegó a lo máximo en donde no demostró nada. El lugar de la calavera
el Gólgota, el lugar del Calvario, en donde el Señor puede decirle al Padre: Padre, está terminado. El Señor Jesús dice en Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La palabra consumado en el griego significa completado. Es decir, ya no hay más. Ya no hay un extra, ya no hay se le puede agregar, no, ya la palabra es excluyente de otras cosas. No se necesita nada. Y era como que el hijo le podía decir al padre: Padre, tengo la victoria para ti. Padre, terminé. Llegué hasta el final. Padre, misión cumplida. No me bajé de la cruz, no te pedí las legiones de ángeles, no manifesté mi poder como Dios, como hijo de... No hice nada de eso. Padre, tu plan se cumplió al pie de la letra. Los romanos no se dieron cuenta que estaban cumpliendo el plan de Dios. El Sanedrín no se dio cuenta. Los judíos no se dieron cuenta que todo estaba planeado desde antes de la fundación del mundo. La mano humana no podía cambiar el plan de Dios. La mano humana no podía decir: aquí lo terminamos. San Juan capítulo 10, versículo 17. La mano humana, los romanos no mataron a Jesús. Los judíos no mataron a Jesús por su propio poder. Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 17. Dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Mi Padre fue el que me dio la autoridad. Mi Padre fue el que me dijo que eso podía ser. Entonces, ¿quiere decir que no fue el soldado romano el que cuando metió su lanza me terminó de matar? No. El Señor Jesús dice: yo pongo mi vida, ninguno de ustedes me la va a quitar. Ni el sacerdote, ni los romanos, ni nadie me la puede quitar. Ni Judas. Nadie me puede quitar mi vida, porque yo la pongo y la vuelvo a tomar. Gracias, Señor Jesús. Luego el Señor es llevado a una sepultura y no lo fueron a enterrar, hermano. No lo enterraron. Al Señor lo llevaron a un sepulcro. Lo sepultaron. Enterrar es bajo la tierra, ¿verdad? Así es que al Señor no lo enterraron ni lo llevaron al santo entierro ni nada de eso. Dice Mateo 27:59: y tomando José de Arimatea el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Bueno, el Señor es llevado a una tumba, a un sepulcro, expuesto ahí, y esta tumba le pusieron una custodia, la custodia romana. Estos romanos sí que estaban burros. Creyeron que mataron al Señor y ahora lo querían detener por si acaso
se llegaban a robar el cuerpo. Eso era lo que ellos pensaban. Realmente fueron los judíos los que dijeron: miren, no vaya a ser que lleguen los discípulos a robarse el cuerpo, entonces mejor pongan una guardia. Y pues dijo: está bien, pongan una guardia ahí, está bien, custódienla. Y dice en Mateo 27:65, dice: y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia. Como ellos estaban en contubernio, sí, les doy la guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Ellos pensaron que desde afuera podían detener. Pensaron que los discípulos, fíjese bien, los discípulos, ¿dónde estaban los discípulos? ¿Se levantaron en armas para defender al Señor? Salieron corriendo. Y el más valiente andaba así. Que no, yo no lo conozco, ¿sabe quién es? No sé quién es. Hasta maldiciendo el Pedro. Y los otros 10, cada quien salió. Entonces, esos mismos discípulos miedosos pensaban que iban a ir a sacar el cuerpo. ¿Cómo? Si ni ellos creían. Esta roca y este sello la roca era algo que el dueño ya había mandado hacer de piedra, porque el sepulcro había sido labrado dentro de la peña, y entonces, ¿cuántos? Era un rico. Y entonces, ¿cuántos años, cuántas personas? No sabemos. Pero el sello romano que le pusieron a esa roca tenía que ver con una garantía de que eso nadie lo podía abrir. Si alguien rompía ese sello de los romanos, se exponía a las leyes romanas de ser castigado. Además, estaba el problema del peso. Mire cómo era más o menos la puerta. Estamos hablando de la puerta, la roca afuera. Tenía un grosor más o menos como de 30 centímetros. El ancho y el peso como de 3,000 libras. Mire, el grueso de los 30 centímetros es más o menos esta parte de aquí, ¿ve? Y el peso de los 3,000 libras, ¿cómo lo iban a mover las mujeres que llegaron? Esto era algo, dice un comentarista, ¿por qué fue removida la roca? Era para que quienes llegaran, entraran y vieran que no había nada. No era para que el Señor pudiera salir, me voy a hacer de aquí y voy a salir de aquí. No, era para que la gente llegara y viera que no estaba ahí, que había resucitado. Era una roca que no podía mover fácilmente unas personas. Tenían que ser muchos quienes la movieran. Los discípulos, unos se fueron a pescar, otros fueron de la familia, estaban de vacaciones, estaban ocupados, no tenían para llegar, algo se tenían que inventar. No hay buses, cabal, sí es cierto. Hay paro, la calle está cerrada, tantas cosas. Dios permitió que nosotros ahora podamos ver, no una tumba vacía allá, porque no sabemos. Se supone, mire que aquí el Santo Sepulcro. Lo relevante no es que usted vaya a caminar allá a Jerusalén.
Eso no es lo importante, que usted gaste $8,000 solo por hacer un viaje. Y aquí anduvo el Señor. Y usted ya. Lo importante es que Él vino, vivió, murió y resucitó. Y eso es lo que sabemos y agradecemos. Amén. Veamos entonces ahora más detalles sobre la tumba. Nadie creyó que Él iba a resucitar, ni los que andaban con Él. Las 3 mujeres que llegaron para intentar llevarle las especies aromáticas. ¿Por qué? ¿Por qué llegaron si iba a resucitar? ¿Qué tenían que llegar a hacer? Las 3 mujeres, vean Marcos 16, búsquelo por favor, búsquelo, no se me quede bien. Marcos 16. Dios nos permite ahora a nosotros conocer cómo Él quiere que nosotros nos demos cuenta de lo que vivieron los que lo vieron a Él. Marcos 16:1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Vaya. Ahora veamos Marcos capítulo 14, por favor. Marcos 14, versículo 28. Dice, el Señor Jesús les dice: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Dónde lo crucificaron a Él? En Jerusalén. ¿Dónde se quedaron los discípulos? En Jerusalén estaban. Asustados, escondidos. Fueron a visitar a la familia porque tenían tiempo de no verla, tenían 3 años y medio de andar con el Señor Jesús. Estaban tristes, ¿sí? Y usted puede pensar, pero a Tomás se le apareció y le dijo: mira, mete tus dedos en mis manos. Veamos por favor Mateo capítulo 28. Mire, esto sí que es irónico, porque incluso en nuestras vidas es irónico. Mateo 28, versículo 16. Mire, fíjese, vea lo que dice, mire, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea después que ya les había dicho, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero no termina ahí el versículo. Pero algunos dudaban. ¿Cómo? Pero acaban de estar adorando al Señor. Allí lo vieron resucitado y dijeron: ay, sí, amén, aleluya, gloria a Dios. A saber si no es el Señor, ¿no? Tengo mis dudas. ¿Será un espejismo? ¿Será una proyección así en pantalla, algo? ¿Qué pasa? ¿Cómo les estaban ahí adorando y tenían dudas todavía en su corazón? Usted puede pensar, yo no hubiera hecho eso. Creo que todavía andaría corriendo, fíjese, después del arresto de Jesús. Y es irónico, fíjese, que muchas veces nosotros, después que hemos visto un milagro del Señor en nuestras vidas, y el Señor hizo esto, y el Señor hizo allá, y nosotros recibimos una bendición de cualquier naturaleza, de lo que sea, de salud, o puede ser del trabajo, o de un peligro la libró, cualquier, y usted reconoce, fíjese, nosotros decimos y reconocemos: el Señor hizo esto, y después le damos la vuelta, le damos la espalda. Le damos la espalda al Señor y es como que
se nos olvida el milagro, se nos olvida lo que vimos, se nos olvida que glorificamos al Señor por eso que recibimos y después estamos igual. Y eso muchas veces a nosotros nos hace sentir mal. Y ahí estaban los discípulos. Le dijeron: Pedro, es el Señor el que anda ahí, el que está pidiendo comida a la orilla del río, del lago. Es el Señor, Pedro. Pero ¿cómo? Volvieron a su trabajo. Pedro volvió a su trabajo como normal. Y bueno, ya acabó todo. Ya terminó el ministerio, 3 años y medio. Entonces ya me voy a ir a pescar, a trabajar. Qué vergüenza de haber sentido Pedro. Pero nuestro Dios es Dios de perdón. Mateo 16, por favor. Busque Mateo 16. Yo me imagino a Pedro ahí sintiéndose ridiculizado, sintiéndose mal por haber negado, por haber dicho 3 veces que el Señor no lo conocía, hasta maldijo. Pero dice en Marcos 16, versículo, perdón, en Mateo 16. No es Mateo, perdón, es Marcos. Perdonen, hermano. Es que estas Biblias, ahí en la computadora uno les dice una cosa y no hacen caso, fíjense. Se cambian ellas solitas. Tienen virus. Marcos 16, versículo 4, por favor. Dice: pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Pero id, 16:7. Y se espantaron. 16:7. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Esas palabras, díganle a Pedro también. Sí, el que me negó, díganle que él vaya también. Él está incluido, está perdonado. Díganle a Ligia, díganle, sí, que ella vaya también, está perdonada. Y Pedro, no vemos ahí que haya llegado: Señor, perdóname. Fue el Señor quien tomó la iniciativa de perdonar y de decir: te perdono aunque no me hayas pedido perdón. Te perdono. Te incluyo en mi plan. No te he sacado del plan. Estás incluido. Invertí 3 años y medio en enseñarte y eso no puede quedar perdido. Pedro, estás incluido. Ve a Galilea. Gracias, Señor. Y así el Señor puede decir a través del ángel: díganle a Daniel que también está incluido. Díganle a Suset que también está incluido. No importa lo que haya pasado, yo le he perdonado. Amén. Todas las dudas, todos los errores, todos los menosprecios que nosotros le hacemos al Señor, todas las desobediencias, están perdonadas. He derramado mi sangre y mi sangre cubre tu multitud de pecados. Todos están incluidos ahí. No hay ni uno porque sea el más grande ni el más pequeño que tú consideres que es ínfimo, que es pequeño. Están incluidos. Díganle a Pedro que vaya. Ahí lo voy a encontrar. Y el Señor, después de haber andado
mostrándose él a sus discípulos. Mire qué ironía. El Señor continuó haciendo otras apariciones. Y vea por favor Lucas 24, versículo 30. Va a encontrar usted una característica en todas estas apariciones muy interesantes. Dice: aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. 31. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Estos eran unos discípulos del Señor Jesús que iban camino a Emaús. Veamos quién más. 1 Corintios 15:6 dice: después apareció a más de 500 inconversos. ¿Qué dice? ¿Qué dice su Biblia? A más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Hermano, ¿no le parece irónico que él andaba demostrándole que había resucitado a los mismos creyentes, a sus seguidores? No eran los romanos, no eran los judíos, no eran los sacerdotes, no era ellos, era su pueblo, a sus hijos, a sus creyentes, a quienes decían dar su vida por él. Anduvo convenciendo a sus seguidores. Y una aparición más. Se le apareció a un perseguidor, a Saulo. Dice 1 Corintios 15:8. Y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Saulo no creía en él. Saulo era un perseguidor de la iglesia. Saulo decía: Jesús no existe, no es Dios, no resucitó. Eso decía Saulo. El único inconverso a quien él se le apareció. A mí me dio pena, hermano, cuando estaba preparando este mensaje. Le decía: Señor, perdóname por dudar, perdóname por menospreciarte, perdóname, Señor. A manera de conclusiones, hermanos, lo que podemos ver es que la paga del pecado es muerte. Y que ese pecado de muerte lo padeció nuestro Señor Jesucristo al absorber todos nuestros pecados. Por nosotros lo hizo pecado a nuestro Señor Jesucristo. Se convirtió en pecado y, como veíamos en Isaías, sufrió él todos nuestros dolores. Lo que usted y yo padecemos hoy en día no es ni la sombra de lo que merecemos, no de lo que merecíamos, lo que merecemos por nuestra vida. Y aún así, nosotros somos testigos. A pesar de, somos testigos de su obra, de sus milagros. Aún somos testigos. Ahora bien, la pregunta que nos podríamos estar haciendo es: ¿estamos dudando como le sucedió a los discípulos? Estamos dudando, le vemos, le cantamos, le adoramos, leemos y todavía hay un sesgo de duda en el corazón. El problema, hermanos, es que estamos dudando todavía de lo que nuestro Señor le sucedió. Lo vieron, lo adoraron y todavía tenían dudas. Y ve el problema. El problema es Lucas capítulo 24,
versículo 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le dieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Insensatos y tardos de corazón. Y ese es el problema. Solo Dios sabe cómo está nuestro corazón, qué tanto estamos creyendo, qué tanto nos vemos perdonados, qué tanto lo hemos visto a Él resucitado. Pero hubo un cambio de actitud en los discípulos cuando se convirtieron en apóstoles ya enviados. Dice Lucas 24 que los esparcidos iban por todas partes, proclamando, hablando y confesando. Como dice: y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos. Y esto nos lleva a poder meditar en cómo estamos viviendo nosotros. Dice Juan 20, 29, y con esto terminamos. Jesús les dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Usted no vivió antes ni durante, pero hay una bienaventuranza de no haber estado allá, pero que hemos creído. Y por eso le damos gracias al Señor. Por favor, póngase de pie. Oh Dios, te damos las gracias porque Cristo resucitó. Señor, gracias por el perdón de incluirnos, como le dijiste a Pedro, que vaya también Pedro a Galilea. Señor, gracias. Pero, como dice tu palabra, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame, Señor, a creer. Ayúdame, Señor, a tener una fe firme en ti, Señor. No importa las pruebas, Señor, que no haya desgano, que no haya menosprecio. Señor, ayúdame a creer en el Cristo resucitado y que yo también pueda ir y proclamar que Cristo vive, que no es una religión, que no es una iglesia. Señor, oh Dios, Cristo vive.